que Kim Jong-un envió 10.000 soldados a luchar en Ucrania. ¿Qué sucede cuando tropas controladas por el miedo enfrentan drones modernos y misiles devastadores? En este documental, revelaremos cómo 500 oficiales e incluso 3 generales norcoreanos fueron desplegados en la línea de frente, con un entrenamiento deficiente y enfrentando obstáculos como la barrera del idioma, equipos incompatibles y el caos del mando conjunto con los rusos. El tiempo promedio de vida de un soldado norcoreano en el frente varía entre 2 y 4 días, una estadística brutal que los convierte en soldados desechables. Descubre cómo los ucranianos están utilizando estrategias psicológicas y ataques coordinados para minar la moral de estas tropas, mientras que Corea del Norte intenta mantener la cohesión mediante medidas extremas, incluidas amenazas a las familias de los soldados. Y cómo reaccionar ante un ejército donde soldados mal alimentados y desesperados intercambian equipos por alcohol y pornografía con los rusos. Esta sombría realidad expone los trasfondos de una alianza militar improbable que cada vez está más cerca de colapsar. Quédate hasta el final para descubrir cómo los desertores, las operaciones psicológicas y la resistencia ucraniana están desestabilizando a uno de los regímenes más autoritarios del mundo en un conflicto que ya ha dejado cientos de bajas entre los norcoreanos. No vas a creer lo que está sucediendo en las trincheras de Ucrania. Corea del Norte es uno de los países más cerrados y aislados del mundo. A pesar de esto, tiene profundos vínculos históricos con Rusia, con quien comparte una pequeña línea fronteriza de aproximadamente 17 kilómetros a lo largo del río Tumen. Durante el periodo comprendido entre 1910 y el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó la península coreana, sometiendo a la población local a un régimen brutal. Con la derrota japonesa en 1945, el territorio de Corea fue dividido en 2 zonas de ocupación, una al norte de paralelo 38, controlada por la entonces Unión Soviética, y otra al sur, controlada por los Estados Unidos. Al permanecer bajo la órbita soviética, con el paso de las décadas Corea del Norte se volvió altamente dependiente de la Unión Soviética y de China en todos los aspectos, incluido el ámbito militar. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Corea del Norte se aisló aún más y adoptó una postura agresiva hacia sus vecinos, principalmente Japón, debido a resentimientos históricos, y hacia Corea del Sur, motivada por cuestiones ideológicas. Este aislamiento y la agresividad hacia sus vecinos, así como la creciente militarización del país en su constante búsqueda por desarrollar misiles balísticos de largo alcance y armas nucleares, han convertido a Corea del Norte casi en un paria en el escenario mundial. Esto ha llevado al país a enfrentar una serie de sanciones económicas y comerciales, lo que ha ocasionado serios problemas de abastecimiento interno. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte se ha caracterizado por tener un régimen político dictatorial y dinástico, en el que el líder del país es considerado casi como una figura divina. El líder actual, Kim Jong-un, es nieto del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, un destacado líder guerrillero que luchó contra la ocupación japonesa en la península coreana. El país vive bajo un régimen de total centralización política, donde la aniquilación de posibles opositores es una constante, no existiendo ningún tipo de oposición organizada. Corea del Norte es un país altamente militarizado, con fuerzas armadas que cuentan con un efectivo estimado de más de 1.2 millones de soldados en servicio activo, además de una reserva de aproximadamente 6 millones de soldados. Esto posiciona al país en el 4º lugar en el ranking de los países con las fuerzas armadas más grandes del mundo, solo por detrás de China, India y Estados Unidos. Esta breve descripción del panorama interno y externo de Corea del Norte es fundamental para entender algunos factores que pudieron influir en la decisión del dictador Kim Jong-un de enviar militares norcoreanos a los campos de batalla en Ucrania. En primer lugar, recordemos que el apoyo militar de Corea del Norte a Rusia ya estaba presente desde el inicio del conflicto. Corea del Norte fue uno de los pocos países en el mundo que se posicionó favorablemente a los rusos, tanto en el ámbito diplomático como en el suministro de armas y municiones para apoyar las operaciones militares de Vladimir Putin. Algunas fuentes de servicios de inteligencia occidentales estiman que Corea del Norte ha enviado, desde el comienzo de la guerra, aproximadamente 3 millones de proyectiles de artillería pesada,
en particular de calibre 122 y 152 milímetros. Además, Corea del Norte también ha proporcionado misiles balísticos y equipos técnicos para operar estos sistemas de armas. Al decidir ir más allá y enviar tropas al frente ucraniano, una de las principales motivaciones de Kim Jong-un para apoyar militarmente a Rusia seguramente fue de carácter geopolítico. Durante años, Rusia ha sido un importante aliado contra las sanciones impuestas a Corea del Norte. Por ello, enviar soldados a luchar en Ucrania junto a Rusia es una forma de fortalecer aún más esta alianza entre ambos países y garantizar el apoyo ruso en cuestiones relacionadas con Corea del Norte en la ONU, especialmente en lo que respecta al tema nuclear discutido en el Consejo de Seguridad. Enviar tropas a Ucrania también puede interpretarse como un claro mensaje de Corea del Norte a las potencias occidentales. No aceptamos y nos oponemos al orden internacional dominado por Estados Unidos y la OTAN. Tenemos capacidad y libertad de maniobra para actuar según nuestra voluntad. Desde esta perspectiva, enviar una fuerza militar a combatir en Ucrania sería una forma de que Corea del Norte reafirme su relevancia como actor con capacidad de intervenir en el escenario internacional. Pero no solo la geopolítica motiva a Corea del Norte a involucrarse en una guerra tan lejana de su territorio. Las sanciones internacionales han generado graves daños a la economía del régimen de Kim Jong-un. El país enfrenta serias dificultades financieras, problemas para abastecer su mercado interno y garantizar la alimentación de su población. Aunque no existen muchos datos disponibles sobre el tema, se estima que Corea del Norte aún enfrenta profundas crisis económicas derivadas de la pandemia de COVID-19. En consecuencia, la ayuda económica que Rusia probablemente está brindando a cambio del envío de tropas norcoreanas es una forma para que el país alivie sus dificultades económicas y fortalezca el régimen de Kim Jong-un. Un miembro del Comité de Inteligencia Parlamentaria de Corea del Sur afirmó que Corea del Norte ha recibido alrededor de $200 millones y toneladas de arroz y trigo como retribución por el envío de militares al frente ucraniano. Otra posible motivación para que Corea del Norte envíe a sus militares a Ucrania podría ser de carácter eminentemente militar. Es una oportunidad para que el país pruebe a sus fuerzas armadas en un combate de era moderna, en un conflicto muy lejano de su territorio, que no amenaza su integridad territorial, sus infraestructuras críticas ni afecta negativamente a su opinión pública. No está de más recordar que la última vez que las fuerzas norcoreanas estuvieron en combate fue durante la Guerra de Corea, que ocurrió hace más de 70 años. Por lo tanto, la participación norcoreana en la guerra de Ucrania también puede verse como una oportunidad para que Kim Jong-un ponga a prueba sus unidades de combate, evalúe su equipo militar, realice pruebas sobre la efectividad de sus misiles balísticos y valide su doctrina militar. Desde el punto de vista de Kim Jong-un, el plan de enviar soldados a luchar en Ucrania parecía perfecto, ofreciendo solo ventajas para Corea del Norte. Pero la realidad ha resultado ser mucho más dura de lo que inicialmente se planeó. La literatura militar demuestra que uno de los principales factores críticos para el éxito de un ejército en combate es su cohesión interna, su espíritu de cuerpo y el ejercicio pleno de liderazgo en todos los niveles de mando. Relatos de desertores norcoreanos que huyeron a Corea del Sur a lo largo de los años son unánimes al afirmar que la aparente preparación y marcialidad demostrada por las Fuerzas Armadas de Corea del Norte en desfiles y presentaciones militares se basa únicamente en el miedo y no en la aceptación consciente de la jerarquía y la disciplina. Sin duda, Corea del Norte es considerada el peor lugar del mundo para prestar servicio militar. Esta situación tiende a hacer al ejército norcoreano muy vulnerable cuando se enfrenta a las dificultades de una guerra. El servicio militar norcoreano es descrito por estos desertores como un verdadero infierno, con una duración de entre 5 y 13 años. Los informes señalan que los reclutas están mal alimentados, recibiendo solo 3 papas o granos de maíz crudos en cada comida, están mal equipados y mal uniformados, además de recibir un trato inhumano por parte de sus superiores, lo que desgasta el liderazgo y compromete el espíritu de cuerpo. Además, los soldados son frecuentemente apartados de sus actividades principales y utilizados como mano de obra en el cultivo de alimentos en granjas estatales o propiedad de altos funcionarios del régimen, en un trabajo análogo a la esclavitud. El entrenamiento militar suele relegarse a un segundo plano, limitándose al entrenamiento básico, sin realizar ejercicios a gran escala.
especialmente para las unidades militares ubicadas lejos de la capital del país. Ante este escenario de hambre, esclavitud y desmotivación profesional, muchos soldados vieron en la posibilidad de luchar en Ucrania una forma de obtener mejores condiciones de vida, con promesas de buena alimentación, buen equipamiento y recompensas económicas. Pocos sabían que dejarían un infierno para entrar en otro. Inicialmente, Corea del Norte movilizó un contingente de aproximadamente 10.000 hombres, incluidos 500 oficiales y 3 generales. Los primeros datos sobre militares norcoreanos en Rusia fueron obtenidos por la inteligencia militar surcoreana a mediados de septiembre de 2024. El destino inicial de las tropas fue 5 campos de entrenamiento militar ubicados en el este del país. Las primeras dificultades surgieron ya durante el entrenamiento: la barrera del idioma, el uso de materiales militares diferentes a los que estaban acostumbrados y las diferencias en varios aspectos de la doctrina militar de ambos países se convirtieron en obstáculos difíciles de superar, haciendo que el entrenamiento fuera mucho menos eficaz y más prolongado de lo que los rusos habían planeado inicialmente. Además, hubo grandes dificultades para coordinar los sistemas de comando y control, debido a las incompatibilidades entre los equipos de comunicación y las tecnologías utilizadas por ambos países. Una vez concluido el entrenamiento, las tropas de Corea del Norte fueron trasladadas al área de operaciones. Este desplazamiento se realizó por ferrocarril en un viaje de más de 5.000 kilómetros de distancia. Antes de partir hacia el frente de combate, cada militar norcoreano recibió un kit que incluía municiones, uniforme ruso, incluyendo ropa de invierno, calzado y productos de higiene como jabones y rollos de papel higiénico, además de alimentación en forma de ración operacional. Esto era mucho más de lo que los militares norcoreanos estaban acostumbrados a recibir en su país. El destino inicial de las tropas norcoreanas fue una región cercana a Kursk, ciudad rusa que los ucranianos habían conquistado durante la guerra. Inicialmente, fueron asignados a tareas logísticas, como transporte de suministros, mantenimiento de equipos y protección de infraestructuras en áreas de retaguardia, permitiendo que un mayor número de soldados rusos se empleara en la línea del frente. Había 2 razones para este uso inicial. La primera era proporcionar tiempo suficiente para que las tropas norcoreanas se aclimataran y adaptaran al ambiente operacional del teatro de operaciones en Ucrania, donde las condiciones de vida eran muy diferentes a las que estaban acostumbrados. La segunda razón era una decisión política. El Kremlin no quería hacer pública la presencia de militares norcoreanos en la región, al menos no de manera oficial. Sin embargo, el bautismo de fuego de las tropas de Kim Jong-un no tardó en llegar. Presionado por la opinión pública interna, que comenzó a protestar cada vez más contra el creciente número de jóvenes rusos muertos en combate, Vladimir Putin autorizó que las tropas norcoreanas fueran gradualmente empleadas en operaciones militares en la línea del frente, con el objetivo de reducir las bajas entre los rusos. Los norcoreanos fueron integrados en las unidades de combate rusas para adaptarse a los equipos y a la doctrina militar, y para evitar que quedara claro que estaban entrando efectivamente en combate. La idea era que lucharan con el mismo uniforme que los rusos, de manera que fueran confundidos con militares rusos de una etnia similar a la de los coreanos que habitan el este de Rusia. Pero pronto, el entrenamiento deficiente, la poca familiaridad con el equipo y las dificultades de comando y control, agravadas por la barrera del idioma, comenzaron a pasar factura, con varios soldados norcoreanos abatidos en combate. Analistas militares afirmaron que el tiempo promedio de supervivencia de un soldado ruso recién llegado al frente es de 10 a 15 días. En el caso de los norcoreanos, este tiempo se reduce a entre 2 y 4 días, convirtiéndolos así en soldados desechables para las pretensiones rusas en Ucrania. Los primeros informes de la prensa ucraniana sobre la eliminación de soldados norcoreanos en el campo de batalla comenzaron a surgir a mediados de octubre, cuando se reportó que 6 militares de Corea del Norte habían muerto durante un ataque con misiles cerca de Donetsk. Semanas después, el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en una entrevista con el periódico japonés Kyodo News, confirmó que había soldados de Corea del Norte entre los muertos en los combates entre las tropas ucranianas y rusas en una región cercana a Kursk. Sin embargo, el presidente ucraniano no mencionó el número de bajas norcoreanas ni el rango de los fallecidos. Pero lo peor estaba por venir.
En noviembre, Ucrania llevó a cabo un ataque masivo contra tropas rusas estacionadas en zonas de reunión en las regiones de Kursk y Bryansk, utilizando misiles Storm Shadow de fabricación británica. En ese ataque murió un general ruso. Además, fuentes de la inteligencia militar de Corea del Sur informaron que aproximadamente 500 soldados norcoreanos también perdieron la vida y que uno de los generales al mando de las tropas de Corea del Norte resultó gravemente herido y fue evacuado a Moscú. Además, las tropas de Kim Jong-un también enfrentaron momentos de terror al ser atacadas sistemáticamente por un enjambre de drones que rodeaban sus posiciones y lanzaban cientos de kilos de explosivos. El uso de drones como arma de combate era una técnica completamente nueva y desconocida para los norcoreanos, lo que generó gran sorpresa y un impacto psicológico significativo entre los soldados, según informes de la inteligencia militar ucraniana. Los ataques con misiles Storm Shadow y drones hicieron que los soldados de Kim Jong-un comprendieran que la situación en el frente de batalla podía ser infinitamente peor que las condiciones que enfrentaban en Corea del Norte. Se puede decir que los ataques sufridos en Kursk afectaron profundamente su fe en la misión asignada. El impacto psicológico sufrido por los norcoreanos no pasó desapercibido para los ucranianos, quienes rápidamente identificaron que los soldados de Corea del Norte eran muy vulnerables a las operaciones psicológicas. Así, los ucranianos comenzaron a realizar con frecuencia acciones psicológicas con el objetivo de reducir la capacidad de combate de los norcoreanos. Entre estas acciones se encuentra la instalación y uso de potentes equipos de sonido en las líneas del frente, que transmiten 24 horas al día mensajes en idioma coreano instando a las tropas a rendirse y desertar. Además de afirmar que el líder Kim Jong-un y Vladimir Putin no se preocupan por la vida de los militares norcoreanos y que están luchando en una guerra que no es suya. Otra acción psicológica frecuente es el uso de drones para lanzar panfletos sobre las posiciones norcoreanas. En estos panfletos, los soldados de Kim Jong-un son alentados a rebelarse contra sus comandantes y se les proporciona orientación sobre cómo rendirse y desertar, además de información sobre cómo serán bien tratados y acogidos si dejan de combatir contra las tropas ucranianas. Sin embargo, Corea del Norte adopta estrictas medidas para garantizar que no se produzcan deserciones cuando envía a sus tropas a actuar en el extranjero. Las unidades militares cuentan con un integrante civil, miembro del único partido político del país, cuya misión principal es evaluar e informar sobre cualquier desviación de conducta cometida por los soldados. A pesar de ese control, hay informes de que parte de las tropas norcoreanas están comenzando a tener problemas con vicios a los que no estaban expuestos en Corea del Norte, bebidas alcohólicas y pornografía. La primera información sobre ese tema indica que los soldados rusos estarían dando acceso a pornografía en sus teléfonos móviles y proporcionando bebidas alcohólicas a los militares norcoreanos a cambio de dinero, piezas de equipo militar o simplemente por diversión. Además, para disuadir cualquier intento de fuga o deserción, el régimen de Kim Jong-un utiliza amenazas contra los familiares de los soldados en caso de deserción o mala conducta. De esta manera, la deserción de un soldado podría acarrear graves consecuencias para su familia en Corea del Norte, incluyendo la aplicación de castigo generacional, con la prisión de estos familiares en campos de trabajos forzados. A pesar de que las tropas de Corea del Norte hasta el momento solo han entrado en combate integrándose en las unidades rusas y no en sus propias unidades constituidas, como pelotones, compañías, batallones y brigadas, ya se puede afirmar que las operaciones psicológicas ucranianas están surtiendo efecto. A principios de noviembre, 18 soldados norcoreanos desertaron durante un entrenamiento en una zona rural cercana a Kursk. Sin embargo, mal alimentados y perdidos en el terreno, fueron capturados por tropas rusas 2 días después, a unos 60 kilómetros del lugar de la fuga. Se estima que este número será considerablemente mayor cuando las unidades norcoreanas sean empleadas de manera aislada, bajo un menor control de las tropas rusas. A todo esto se suma el hecho de que las tropas rusas no están satisfechas con la participación de los soldados de Corea del Norte en el conflicto. La insatisfacción se debe a 2 factores. El primero es de orden moral. Al utilizar soldados de otro país en el conflicto de Ucrania, el mensaje que se transmite a la población rusa es que los soldados rusos no son capaces de cumplir con su misión. Y nada es más vergonzoso para un soldado que no cumplir su misión de manera adecuada.
El segundo factor es de orden práctico. Las tropas norcoreanas insertadas en las unidades de combate rusas están dificultando el desarrollo de las operaciones. La barrera del idioma, las diferencias doctrinales, la deficiencia en el entrenamiento específico para el combate en el teatro de operaciones ucraniano y las dificultades de mando y control son aspectos que, de manera recurrente, los comandantes de las pequeñas fracciones rusas, principalmente los comandantes de compañía y batallones, han señalado como variables que han retrasado el cumplimiento de algunas misiones. Como respuesta de sus superiores, reciben el mensaje de que se trata de una determinación del nivel político. Por lo tanto, deben cumplirla. Como pudimos ver a lo largo de este video, el uso de soldados de Corea del Norte para luchar al lado de Rusia contra Ucrania constituye una maniobra política bastante audaz por parte de Moscú y Pyongyang. La alianza militar entre ambos países aparentemente solo traería beneficios a los dos. Pero la realidad ha demostrado ser un poco diferente. El uso de las tropas norcoreanas ha presentado una serie de problemas y cuestiones ajenas al campo militar que no estaban inicialmente previstas y que pueden causar graves perjuicios tanto a Rusia como a Corea del Norte. ¿Cuáles serán los próximos pasos? ¿Rusia y Corea del Norte seguirán apostando más y enviarán más soldados norcoreanos al frente? ¿O será que la situación se reevaluará y los soldados de Kim Jong-un serán enviados a casa? Son preguntas que solo el tiempo y el desarrollo de los acontecimientos podrán esclarecer. ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema? Déjala en los comentarios. Si encontraste contenido informativo, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más actualizaciones. Si tienes curiosidad por saber más sobre algún tema y te gustaría que hiciéramos un video sobre ello, escribe en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones. Así tendrás acceso a nuestro contenido reciente. Ahora, quédate con estos videos que están apareciendo en tu pantalla. Solo haz clic. Mira ahora. Hasta la próxima.